Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo hacer un backup de datos desde cero, el tutorial más completo. Vamos a ir paso a paso viendo qué es lo que necesitamos a la hora de hacer un buen backup. Quédense hasta el final porque les voy a mostrar algunos tips que le van a ayudar para que ustedes puedan hacer un backup completo. Hacer un backup de datos no es siempre una tarea sencilla, pero es una de las más importantes porque la información del usuario o del cliente es justamente un tesoro invaluable muchas veces que si se pierde por lo general no se puede recuperar, ¿no es cierto? Vamos a partir desde las bases comenzando ahora y vamos a ver qué es un backup y en qué consiste. Un backup de datos se llama a la acción de realizar una copia de seguridad de archivos que existen en nuestra computadora. La forma en que vayamos a realizar el backup depende mucho de la situación en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa hacer backup? Básicamente es tan sencillo como que backup es una copia de un archivo. Yo tengo un archivo importante que lo hice en Excel, presupuesto.docs por ejemplo, y quiero hacer un backup. ¿Qué significa hacer un backup de ese dato? Simplemente hago una copia de ese archivo y lo pongo en otro lugar. Muchas veces se suele hacer también en el mismo lugar, ¿no es cierto?, por si se borra el archivo. Pero por lo general cuando nosotros aplicamos o instalamos un sistema operativo, lo que hacemos es justamente pasar de un lugar a otro, ¿no es cierto? Pero esto depende mucho de la situación en cuestión. No todos los tipos de backup y computadoras son iguales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué situaciones requieren hacer un backup, por ejemplo? Cuando yo digo, bueno, necesito hacer un backup. La más conocida es la que aparece ahí segunda, que es la instalación de Windows. Yo hago un backup porque voy a reinstalar el sistema operativo. Esa es la más conocida de todas y la que más se realiza. Pero también puede ser que yo tenga archivos muy importantes en mi computadora o yo lo considero muy importante. Entonces voy a hacer un backup periódico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cierto tiempo yo voy a hacer una copia de mis archivos actualizada por lo general, si es lo que necesito, ¿no es cierto? También yo voy a realizar un backup si tengo un disco que yo sé que contiene errores, que está parcialmente dañado, pero yo todavía puedo acceder a la información, ¿no es cierto? Entonces me urge guardar esos archivos en otro lugar. Entonces también es una de las situaciones que se pueden dar. Y si yo quiero cambiar de disco, ya sea presente errores o cambio o lo actualizo, lo paso a un disco en estado sólido, por ejemplo, desde un disco mecánico, también es válido y es una situación común que requiere hacer un backup. Puede ser que falten algunos tipos de situaciones, si ustedes quieren me comentan abajo y puedo ir agregando, ¿no es cierto? Pero también existen condicionantes cuando yo voy a hacer un backup. Yo siempre tengo la idea de que voy a ir a hacer una copia de algo, pero cada computadora o cada situación me da cierta condición para realizar los pasos, por ejemplo. Un ejemplo muy común es, yo cuando voy a hacer una partición, casi siempre, por lo general, es mucho más cómodo pasar de la unidad C, que contiene Windows, a la unidad D, que es la partición en la que se suelen hacer los respaldos, ¿no es cierto? Por lo general. Entonces, si esta partición secundaria se encuentra con espacio insuficiente, en este caso, perdón que dice suficiente, pero si la partición secundaria se encuentra con espacio insuficiente, yo no puedo hacer el backup ahí, ¿no es cierto? Tengo que buscar otras herramientas que vamos a ver ahora más adelante. Si el disco está dañado, por ejemplo, no va a ser la misma forma de hacer backup. Yo tengo que asegurarme de que puedo recuperar todos los datos. Puedo pasarle un programa como HDD Regenerator que a mí me va a permitir recuperar a veces esa información, a veces no. Depende del daño. Pero ya es un paso extra, ¿no es cierto? Y ya me condiciona a la hora de hacer un backup rápido. No tener un disco de respaldo con capacidad suficiente. Por ejemplo, si yo no tengo en mi computadora o recién empiezo y no tengo dinero para comprar un disco externo, también es un condicionante que a mí no me va a permitir realizar el backup, ¿no es cierto? Entonces ahí deberíamos ver cómo lo resolvemos. Entonces es muy importante tener los medios y el espacio suficiente en algún disco externo o en nuestra propia PC para que podamos hacer ese backup, ya sea el cliente o propio, ¿no es cierto? Bien, hay muchos tips a la hora de hacer un backup. Yo les puse los más conocidos acá porque son los que más por los que nos podemos guiar. Esto es más que una guía, no es exactamente así, pero bueno, estos son unos tips bastante importantes a la hora de hacer un buen backup. El primero es hablar con el cliente, que ya lo vamos a ver ahora a fondo porque es tan importante. Deberíamos revisar la partición de Windows, que es algo básico, por eso digo que esto es una guía,
revisar la carpeta users, que también es muy importante, y ver las otras particiones, porque a veces tienen muchas particiones, pero también depende, ya vamos a ver por qué. Y por último, el lugar del backup. Tenemos que tener bien definido dónde vamos a guardar la información. Entonces eso es algo muy importante. Vamos a ver estos tips uno por uno. El primero, que es hablar con el cliente, yo lo considero uno de los pilares fundamentales. Hablar con el cliente es una de las cosas más importantes que existe. ¿Por qué? Primero, porque cada computadora es un mundo. Segundo, que cada cliente viene con sus propios problemas y cada cliente también guarda su información muchas veces donde quiere, ¿no es cierto? No siempre en los lugares convencionales. Entonces yo tengo que poder hablar con el cliente, preguntarle qué información es importante para vos, qué programas utilizás, porque en base a eso también me va a saber decir dónde buscar, porque muchas veces él no sabe dónde tiene su información y yo puedo buscar. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Por ejemplo, pasa muchas veces que la mayoría suelen hacer los backups de la carpeta users o alguna otra carpeta que encuentran, pero hay veces que tienen software propio que son muy viejos, por ejemplo. Muchos software propios o software que utiliza la empresa, propio llamo a un software creado para una empresa de stock, por ejemplo. Antes te guardaban en archivos .access que solían estar dentro de la misma carpeta de instalación, no siempre estaban mis documentos, entonces es muy importante saber esto, porque a la hora de hacer backup yo voy a saber que tengo que guardar justamente esa carpeta donde está el software. No necesariamente me importa ubicar el archivo de base de datos, sino saber que eso es muy importante para el cliente porque puede perder todo un stock, ¿no es cierto? También tengo que preguntarle el software que utiliza. ¿Por qué? Porque muchas veces yo también me puedo dar una pauta, bueno, yo uso mucho Excel, esto que lo otro. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo pueda reinstalarle los programas nuevamente que él utiliza. Porque no me dice que utiliza, esto es un ejemplo drástico, ¿no? Siempre se hay que instalar el paquete de oficina, el paquete de oficina siempre hay que instalarlo. Pero por ejemplo, supónganse que él no me dice, bueno, yo no ocupo Excel y uno le da la computadora limpia, pero no le instala los programas de oficina. Y después vuelve otra vez porque dice, bueno, pero yo ocupaba esto tenía en mi compu y listo. Un ejemplo drástico porque esos programas son básicos y siempre se instalan. Pero puede ocurrir con cualquier otro. Por ejemplo, vuelve a traer la computadora porque él utilizaba Mozilla Firefox en vez de Chrome, ¿no es cierto? Entonces tenemos que reinstalar. Entonces nos vamos a ahorrar muchos pasos si hablamos con el cliente. Si vemos qué utiliza y cómo lo utiliza día a día. Es como la entrevista que me va a ayudar a darle el mejor servicio. Y esto por último me va a evitar reproches, porque por ejemplo que me venga a decir que él ocupaba otro navegador y yo le puse el que siempre se ocupa, que ocupa la mayoría, que es Chrome por ejemplo, y él me dice no, yo Mozilla Firefox confío en él, es rápido, es libre, etcétera. Ya viene de mala gana trayendo otra vez la computadora, etcétera. Entonces vamos a evitar muchos reproches si sabemos dónde guarda los archivos, si sabemos qué software utiliza y si utiliza software propio, que es muy importante para hacerle un backup justamente de ese software propio, ¿no es cierto? Bien, el segundo tip, revisar la partición de Windows. Acá nos vamos a detener un poco porque este paso es importante. ¿Por qué? Porque no todos los archivos que vemos son del sistema operativo, lo cual es obvio, pero aún así muchas veces se lo pasa por alto. Pues si nosotros entramos en la carpeta este equipo y entramos en la unidad C, casi siempre el disco local C es el disco donde se instala Windows, nuestro sistema operativo. Como ustedes pueden ver acá, vemos varias carpetas, ¿no es cierto? Las que están en rojo van a ser las carpetas que instala el sistema operativo. Y las que están en azul son carpetas extra que no instala el sistema operativo y pueden estar presentes o no. Vamos a ir una por una. Por ejemplo, yo llevo mi computadora a un técnico y le digo que me haga backup, que me instale Windows, y cuando me la llevo a mi casa me doy cuenta que me eliminó la carpeta Action. Esta carpeta Action, si yo miro acá, no tiene mucho interés y yo podría eliminarla sin querer. Pero ¿qué pasa? Yo sé que en esta carpeta yo guardo videos, porque se me guardan por defecto cuando los grabo o cuando grabo mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces yo sé que esta carpeta es importante para mí, pero yo sé eso. Pero no fui y le dije al técnico eso y puede que se llegue a perder si no la revisó. Entonces cuando vos ves este tipo de carpetas acá, que no son la carpeta de Windows, lo que tenés que hacer es entrar una por una y ver de manera rápida si existe o no existe información importante allí. Clic derecho, propiedades, ver el tamaño que tiene esa carpeta, ¿no es cierto?
y en base a eso yo voy a juzgar si voy a guardar o no yo como técnico, ¿no es cierto? Entonces debería revisar esta carpeta de acción. Tiene muchos videos, pesa varios gigas, listo, hago backup de esto. La carpeta de archivos de programa y archivo de programa x86 son carpetas propias del sistema. Estas carpetas por lo general guardan todos los programas que uno instala, ¿no es cierto? Cuando instala van allí. Ahora, si yo tengo software propio, que era lo que tenía que preguntarle al cliente en el paso anterior, puede que esté el programa con una base de datos ahí. Entonces nosotros tendríamos que hacer una visión rápida. Casi nunca hay nada que salvar acá, ¿no es cierto? Pero hay ciertos programas que sí, que suelen tener datos muy importantes dentro de estas carpetas que casi nunca se salvan. Bien, esta carpeta que dice Brother, por ejemplo, no es del sistema, es de mi impresora y la puedo eliminar sin ningún problema porque simplemente después reinstalo el driver y listo, ¿no es cierto? Eso es otra cosa que tienen que hablar y preguntarle al cliente. ¿Qué tipo de impresora tiene para bajarle el driver por lo menos y que quede ahí, que después le instale en su casa, ¿no es cierto? O en el peor de los casos que nos traiga la impresora y la instalamos nosotros si no es muy grande. Pero por lo general casi nunca se puede instalar la impresora porque suele estar la impresora en la casa de uno. Entonces ahí necesitan instalar el driver. Si vos le dejas preparado ya está. Hoy en día la mayoría de los sistemas operativos, Windows 11 por ejemplo, al día de la fecha ya te reconoce la mayoría de las impresoras y no siempre es necesario instalarla, pero por las dudas. Después acá donde dice My Website es una carpeta insignificante que sí la puedo eliminar. Y acá ya perfil logs, usuarios y Windows son las tres últimas carpetas que podemos ver del sistema. La carpeta perfil logs yo la puedo eliminar sin ningún problema, es decir, cuando yo formateo se va a eliminar, ¿no es cierto? No hace falta que guarde esta carpeta, es lo que quiero decir. Y acá la carpeta usuarios, por ejemplo, es la más importante para nosotros. Es la que a nosotros nos va a servir a la hora de guardar los datos. En esa carpeta se guardan absolutamente todos los datos importantes del cliente. Esa carpeta es como nuestro santo grial. Esa carpeta sí o sí la vamos a guardar, obviamente ingresando y viendo los usuarios que allí existen, ¿no es cierto? Ya vamos a verlo. Por último, la carpeta Windows que está acá abajo, por ejemplo, es una carpeta que a mí no me sirve en este momento porque yo voy a eliminar todo. ¿Por qué? Porque cuando yo instale Windows, esa carpeta se va a eliminar y se va a reemplazar por una nueva con menos peso y hecha de cero, ¿no es cierto? Bien. Revisar la carpeta Users. Esta es la carpeta, puede aparecerle Users o usuarios, es la más importante en la vida a la hora de hacer backups. Contiene toda la información de nuestro escritorio, descargas, videos, música, etc. Es decir, todo lo que nosotros descargamos de Chrome, por ejemplo, o cuando guardamos un Excel o un Word, casi siempre está dentro de la carpeta usuarios. Cuando nosotros entramos a la carpeta usuario vamos a ver mínimo 2 carpetas. Depende de la cantidad de usuarios que tengamos en la misma PC, ¿no es cierto? Cada vez que un usuario se loguea en una computadora va a aparecer una carpeta propia donde va a tener archivos propios. Cuando nosotros guardamos algo en escritorio, aparece en nuestro usuario en el que tengamos. En este caso, por ejemplo, este usuario que se llama Manu es mi usuario. Con este yo ingreso a mi PC y allí van a estar todos mis archivos, ¿no es cierto? Ahora, hay una carpeta que se llama Acceso Público que crea Windows, ¿no es cierto? Si bien las dos crean Windows, una es la que nosotros ocupamos y la otra de acceso público, que generalmente está para compartir información en la red, etc. Hay que tener mucho cuidado con la carpeta acceso público porque nos ha pasado a nosotros mismos como técnicos en algún punto que un cliente guardaba música para compartir en red porque no sabía hacerlo, entonces guardaba música en ese lugar y así compartía sin permisos en la red, ¿no es cierto? Entonces, un día uno de los técnicos no revisó y eliminó esa carpeta. Cuando instaló Windows, ¿no es cierto? Hizo backup, por ejemplo, en este caso sería de Manu únicamente. Y en esa carpeta acceso público tenía muchísimas músicas y se le borró absolutamente todo. ¿Cómo yo soluciono este tipo de problemas? Simplemente le doy doble clic, miro si hay algo o aprieto Alt más Enter para ver las propiedades o clic derecho propiedades y veo cuánto pesa. Si pesa más de 2 megabytes, reviso por las dudas y si vemos que pesa 1 giga, obviamente hay algo ahí adentro que tenemos que salvar y lo salvamos. Así de simple. Casi siempre hasta ahora el tip es entrar rápido, mirar las carpetas, mirar los tamaños para ver si tiene algo importante y ahí más o menos es nuestra guía para saber si tenemos que guardar o no.
Pero tenemos que ser muy minuciosos en esto porque lo único que jamás se puede recuperar es la información del cliente si se elimina, ¿no es cierto? Si bien hay programas para recuperar datos, no siempre se recupera al 100%. Bien, esta carpeta entonces que se llama Manu es mi carpeta de usuarios que va a contener casi todo lo que yo guardo en el disco C, que es lo que tiene la mayoría de los clientes. Cuando nosotros entramos a esta carpeta que dice Manu, que es mi usuario, que es la carpeta principal, vamos a decir, en la unidad C. Dentro de la unidad C nosotros tenemos básicamente todos los archivos que ocupemos. Si nosotros no pasamos, porque todas estas carpetas vos le podés decir que te guarde en la unidad D, por ejemplo, que es lo más conveniente. No todos los clientes lo tienen así. Entonces, si nosotros entramos a la carpeta Manu y vemos todas estas carpetas, por ejemplo, ahí vamos a tener que elegir una por una para ver de cuál hacer backup, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tranquilamente pueden hacer backup de la carpeta completa que dice Manu. Pero ¿qué pasa? Esta carpeta que dice Manu, aparte de esta carpeta que ustedes ven acá, también tiene un montón de carpetas ocultas que pesan muchísimo, como por ejemplo AppData, que si tiene mucha información de los programas por lo general, que en realidad esa carpeta nunca se hace backup, por ejemplo. Entonces yo les recomiendo que acá hagan manual el backup, ¿no es cierto? Vamos a mirar una por una. Las carpetas que sí o sí debemos salvar son descargas, documentos, escritorios, imágenes, música y videos. Descargas, ¿por qué? Porque en descargas es justamente donde todo lo que descarguemos de Google Chrome, por ejemplo, va ahí. Todos los documentos que nosotros de cualquier programa, Excel, Word, PowerPoint, AutoCAD, la mayoría van documentos, inclusive algunos juegos, o la mayoría en realidad. Y en el escritorio, el famoso escritorio, que es donde tenemos todos nuestros archivos, todo va allí. Las imágenes también, por ejemplo, los programas de imágenes guardan las imágenes ahí, las capturas de pantalla se ven ahí. La música por lo general no se suele poner en la carpeta, pero sí puede pasar que se descargue ahí si ustedes descargan una música. Lo reconoce como música, lo descarga ahí. Y los videos también suelen estar en videos. Son básicamente las carpetas base que sí o sí tenemos que hacer backup. Ni siquiera tendremos que entrar a mirar, tenemos que simplemente copiar, ¿no es cierto? Y el resto de las carpetas analizaremos qué contienen y en base a ello decidiremos qué hacer. Por ejemplo, la que dice .screamfrog, por ejemplo, es básicamente de una aplicación que a mí no me sirve los datos que guarda ahí. Y la que dice .virtualbox tampoco, ¿no es cierto? La carpeta búsquedas, menos que menos, no me sirve. La de Cisco debería ver si tengo algo ahí. Fíjense que esa es una carpeta que no siempre va a aparecer, al igual que las anteriores, a excepción de búsqueda. Es una carpeta que yo la tengo porque tengo el programa instalado, ¿no es cierto? Entonces yo sí debería elegir la de Cisco para hacer backup. La que dice contactos, por lo general guarda algunos contactos. Por las dudas pueden hacerle backup si quieren. Pero ya empieza la parte importante, descargas, documentos y escritorio. Yo voy a sí o sí hacer backup, ¿no es cierto? La carpeta favoritos depende si yo guardé los favoritos para hacer backup del navegador, que es una buena práctica guardar los favoritos del navegador porque mucha gente tiene organizado, digamos, el navegador a base de sus favoritos. Si yo hice el backup, guardo también la carpeta de imágenes, que es sumamente importante, la carpeta música, que ya la nombramos, y la carpeta de videos. Por ejemplo, el que dice OneDrive, objetos 3D. OneDrive tiene que revisar porque hay veces que se guarda ahí, dependiendo de si tiene conectado OneDrive o no. La de objetos 3D casi nunca tiene nada, juegos guardados muy pocos, suelen ser los juegos de Windows. La carpeta que dice vínculos no suele tener nada tampoco. Y bueno, la que dice VirtualBox, depende si tengo máquina virtual o no, esto no lo van a tener ustedes, lo tengo solamente yo. Ahí debería guardarla, por ejemplo. O sea, de estas carpetas básicas, ¿cuáles guardaría yo si hiciera backup de mi máquina? La que dice VirtualBox, la que dice favoritos, si yo hubiera guardado mis favoritos, pero lo puedo guardar en el escritorio, no tiene tanto sentido. La carpeta de Cisco por último, ¿no es cierto? ¿Por qué hago manual? Porque si yo copio toda la carpeta manual, como les dije, se van a guardar un montón de archivos ocultos que no me sirven. Entonces simplemente selecciono, manteniendo apretado la tecla control y el clic, voy seleccionando una por una y ahí pongo control C o clic derecho copiar y ahí yo veo hacia dónde va a ir, ¿no es cierto? Esta es la carpeta AppData que yo les dije que está oculta. Por lo general no saqué un screen de eso, pero también se copia si yo copio la carpeta completa. Esta carpeta guarda muchos archivos del sistema y pesa muchísimo, entonces va a alentar mi backup.
Por eso generalmente se suele hacer de esta forma manual. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pero bueno, podemos clonar el disco o hacer algo más rápido, sí, pero este justamente no es un video de clonación que vamos a ver después con el Acronis, ¿no es cierto? Este es un video más a nivel, más va a ser un backup manual donde nunca te vas a equivocar, digamos. Bien, también es importante revisar las otras particiones. ¿Por qué es importante revisar las otras particiones? Porque por lo general hacemos backup de un solo disco y a veces si no tenemos espacio debemos hacer la copia del disco en otro lugar. Fíjense este ejemplo. En este ejemplo no tendríamos dónde enviar. Generalmente, eso es algo que no les dije todavía, yo paso del disco local C al disco local D la información. Esto que yo copié, pegué en el paso anterior, en este paso yo copié esto y generalmente yo lo guardo en el D. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que los técnicos como hicimos como una especie de norma que casi todo el backup va a la unidad D y se suele dejar libre C, ¿no es cierto?, para la instalación de Windows. Entonces yo como control C armo una carpeta en la unidad D que se llama backup y ahí pego todos los archivos. Ahí yo estoy haciendo un backup, estoy haciendo una copia de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque cuando yo instalo Windows elimino absolutamente todo de la unidad C y lo instalo de cero. En este ejemplo no tendríamos dónde enviar los archivos, por eso depende del análisis de situación. Si yo me doy cuenta de esto, tengo que recurrir a otro medio para guardar. Yo no tengo espacio en la unidad D, ¿qué hago con los archivos? Si ya no puedo guardarlos en la D, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, ¿qué haría yo? Yo lo que haría sería guardar en un disco externo o en mi propia PC y después cuando vuelva a instalar Windows vuelvo a poner todos los archivos en el mismo lugar de la unidad C. ¿Por qué? Porque ya no tiene espacio su disco D. El cliente debería haber que eliminar después para pasar los archivos al D, ¿no es cierto? Pero bueno, es un doble trabajo que se debería hacer. Porque después tengo que pasar otra vez a la unidad C, ¿no es cierto? Que va a ser la que tiene espacio. En este caso yo paso un disco externo y después del disco externo vuelvo a pasar a la unidad C cuando terminé de instalar Windows. Eso es lo que voy a hacer en este caso, por ejemplo. Bien. Ahora vamos a pasar a la parte donde voy a hacer el backup. Si bien existen muchas formas de hacer backup como les dije, ahora tendremos que decidir dónde guardar. El backup es hacer una copia del archivo en otro lugar por lo general. Muy raro que se haga en el mismo lugar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opciones yo tengo para hacer un backup? El disco D, que es la partición secundaria, que hace mucho tiempo, como le digo, los técnicos convinieron que todos los datos que están en el C se pasan al D y simplemente es una manera muy sencilla porque al pasar vos del C al D ya no tenés que hacer más el backup porque el backup queda dentro de su disco en otra partición, eliminas el C, instalas Windows, instalas los programas y ya está. Después está en una carpeta que dice backup. Entonces se puede hacer en la unidad D. Si no tengo espacio puedo utilizar un disco externo USB, que también es una aplicación muy habitual. La nube, que por lo general si vos no pagás, la nube no tiene mucho espacio. Y nuestra PC de backups. Vamos a ir viendo una por una. La partición secundaria, como les dije, se utiliza cuando en dicha partición tenemos espacio, el disco del cliente, pasar del C al D. Todo lo que sea dato importante del cliente, si redefinimos backup, nunca hacemos de los archivos de Windows, siempre de los archivos propios. Cualquier archivo extra del sistema operativo es lo que nosotros hacemos backup, del C al D. En este caso, por ejemplo, backup de fotos, documentos, lo que sea, pasamos del C al D. Recuerden que en el disco C pueden haber carpetas sueltas como vimos, que tenemos que decidir si hacemos backup o no. Bien, el disco externo, que debe ser de gran capacidad, no pueden utilizar un disco externo pequeño porque hoy en día los archivos de por sí pesan más, entonces tendremos que tener un disco externo de gran capacidad, ¿no es cierto? El disco externo lo único que se hace es lo conectas como USB, pasas toda la información si el sistema operativo te lo permite y no está dañado, pasas toda la información al disco externo USB y después cuando se le instala la compu los volvés a poner en el mismo lugar. De esa forma funciona, ¿no es cierto? Lo restaurás sería después de que terminas de instalar Windows. La nube. Como le dije, existen distintos servidores externos o propios que podemos utilizar para guardar nuestros archivos, como por ejemplo Google Drive. Pero no siempre tenemos el espacio necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general nos dan muy pocos gigas, no sé si eran 15 gigas, una cosa así, y después tenemos que empezar a pagar, ¿no es cierto? A pagarle a Google.
o no recuerdo si te daban 5 GB, después pagabas 15, no me acuerdo bien ahora, debo revisarlo, pero por lo general debemos pagar por esos servicios y generalmente no cubren nuestras necesidades de guardar archivos pesados, por ejemplo, porque no contamos con el espacio. Por último, que suele ser muy común, yo utilizo mucho esta técnica porque generalmente tengo preinstalado los sistemas operativos en un archivo de clonación y entonces me es más fácil sacar el disco duro del cliente, ponerlo en mi PC, instalarle el Windows en la partición y luego simplemente, obviamente previamente habiendo guardado los datos en mi PC, los vuelvo a restaurar, ¿no es cierto? Esto funciona igual que un disco externo, nada más que es mucho más cómodo porque si utilizas algún tipo de programa de clonación, que es como para que ustedes tengan una idea, nosotros lo que hacemos es instalar Windows en básicamente 5 minutos porque tenemos una partición de Windows ya creada con todos los programas, entonces nos toma 5 minutos básicamente instalar Windows, ¿no es cierto? Por lo general extraemos el disco completo, hacemos esa copia que les digo, primero el backup, después la copia que les digo y después recuperamos los archivos de nuevo o simplemente los pasamos al D de nuestra computadora. Que bueno, más adelante vamos a ver cómo hacer eso. Esto es lo más común que suelen hacer los técnicos. Bien, ahora por último, si vamos a cambiar el disco, lo correcto sería guardar la información de todas las particiones que existan en nuestra PC o disco externo. Es decir, yo en mi disco externo voy a guardar todos los archivos de C y todos los archivos de D si yo voy a cambiar, o simplemente también puedo hacer un pasaje desde la computadora de un disco a otro, o puedo hacer en mi compu o puedo hacer una clonación. Depende de si vamos a realizar la instalación del sistema operativo desde cero o no. Hay, como les digo, varias formas de hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, por último y llegando al final, la aclaración final es que en este caso solo vemos cómo realizar un backup de archivos de manera manual, que vimos casi todos, y no abarcamos ya que existe la posibilidad de realizar backup de unidades enteras con programas de clonación, como Acronis por ejemplo, que sirve al mismo propósito. Eso lo vamos a ver en otro video. Hasta acá estamos llegando y este tipo de, como les dije, este tipo de cosas como la clonación lo vamos a ver en otro video y más detallado porque es mucho más extenso. Pero hasta acá básicamente es todo lo que es backup de datos. No es algo muy difícil de hacer, pero sí es un tema muy delicado. Es muy delicado porque cada persona le da cierta importancia o no a sus archivos, ¿no es cierto? Así que hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado este video y por favor suscríbanse y comenten si les gustó para que podamos seguir creciendo y haciendo más videos prácticos de computación como siempre venimos haciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.